Hola, me llamo Miguel y voy a explicarte cómo funciona el procesador de un ordenador. La idea fundamental es que conozcas qué es lo que hace exactamente el procesador cuando está ejecutando las instrucciones de un programa en tu ordenador y qué componentes principales tiene junto con su función. El ordenador tiene un chip especial, el procesador o la CPU, son las siglas de unidad central de proceso, que es el componente encargado de ejecutar las instrucciones que están en ese momento cargadas en la memoria principal del ordenador. Y es un componente capaz de ejecutar millones de instrucciones por segundo. Ese es el significado de los megahercios que tenemos en un ordenador, que nosotros asociamos con la velocidad del mismo. En la CPU o el procesador contiene una serie de componentes que funcionan todos de forma coordinada para permitir la ejecución de esos millones de instrucciones por segundo. Las unidades que lo constituyen forman en sí o están incluidas dentro del chip o de la carcasa que nosotros podemos ver cuando desmontamos el ordenador, por lo que no veremos ninguna de estas piezas de forma aisladas, sino integradas dentro de esa carcasa negra. A continuación vamos a ver qué es lo que hace cada una de estas partes. En primer lugar, tenemos la unidad de interfaz con el bus, que se encarga de recuperar los datos y las instrucciones que se encuentran actualmente en la memoria principal del ordenador, en la memoria RAM. Podemos verlo aquí simulado y también podemos ver que no accede directamente al disco duro para acceder a los datos ni para leer ningún tipo de instrucción. Toda la información que maneja la CPU se encuentra siempre en la memoria RAM. Pero ¿cómo sabe la CPU qué datos son los que tiene que leer? Bueno, para eso tenemos una segunda unidad, que es una unidad de lectura o unidad de recuperación, que es la que le indica a la interfaz del bus qué instrucciones tiene que cargar desde la memoria principal. Normalmente no va a cargar una sola instrucción, sino que va a cargar un bloque de ellas que luego la CPU irá leyendo de forma progresiva una por una. Una vez que ha recuperado esa información, hay una unidad de decodificación que se encarga de separar la instrucción en sus partes elementales, principalmente la propia operación que tiene que hacer con los datos y los datos que va a manejar. La unidad de control que aparece aquí al fondo es la que se encarga de coordinar todas las actividades y de organizar el funcionamiento interno de la CPU, indicando en cada momento cuál de los demás componentes entra en actuación. Una vez que hemos recuperado la instrucción con los datos correspondientes, estos pasan a la unidad aritmético-lógica, que es la responsable de realizar los cálculos y las operaciones con esos datos. Una vez que se han obtenido los resultados correspondientes, si es necesario, la unidad de interfaz volverá a depositar los resultados en la memoria. Este es el funcionamiento básico de un procesador, en el que todas estas instrucciones o todos estos componentes van trabajando con las distintas instrucciones del programa. Podemos ver, en una corta animación, cómo de forma progresiva sería un ciclo interrumpido en la que la CPU o el procesador iría pasando por todos estos componentes, iría ejecutando todas las instrucciones, ya os digo, a un ritmo de millones de operaciones por segundo. Y para concluir, lo que hemos visto es cuáles son los componentes principales de un procesador: la unidad de interfaz con el bus, que se encarga de recuperar la información y las instrucciones desde la memoria; la unidad de recuperación, que se encarga de indicar qué instrucciones tiene que leer; la unidad de decodificación, que se encarga de separar una instrucción en sus componentes elementales; la unidad de control, que coordina todo su funcionamiento; y la unidad aritmético-lógica, que es la responsable de realizar las operaciones sobre los datos. Y eso es todo. Muchas gracias.